violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y la principal causa de muerte prematura de las mujeres. Los organismos internacionales llevan mucho tiempo diciendo que por encima de los accidentes y del cáncer, primera causa de muerte de las mujeres. La lucha por su erradicación no puede limitarse a un día de declaraciones ni de buenas intenciones porque toca y es políticamente correcto. Nosotras, la Coordinadora Feminista de Valencia, exige la erradicación de la violencia machista todos los días y no solo el 25 de noviembre, por lo que iniciamos una campaña y vamos a empezar a realizar acciones hasta el 25 de noviembre y todo el resto del año. Los datos son verdaderamente alarmantes. Siguiendo la macroencuesta que ha realizado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a 42.000 mujeres de 28 países, el 33% de las mujeres ha experimentado violencia física o sexual desde que tenían 15 años en Europa, en los países de los estados de bienestar, de la protección de los derechos de las mujeres. Esto representa 62 millones de mujeres. Solo una de cada tres ha denunciado las agresiones. El 22% ha experimentado violencia física y sexual por parte de una pareja y más de 9 millones de mujeres europeas han sido víctimas de una violación. En nuestro país, una de cada 5 mujeres de más de 15 años, es decir, el 22% de las mujeres, ha sufrido violencia física o sexual y menos de una quinta parte ha denunciado. Como sabemos, las mujeres españolas siguen siendo asesinadas. Este año, según datos de las asociaciones feministas, 51. Según datos oficiales que cuentan otras cuestiones, 42. Continuando con esta misma fuente, en 2013 fueron interpuestas casi 125.000 denuncias por mujeres. Las creemos, sabemos que es cierto y los datos nos confirman que solo un pequeñísimo porcentaje de estas son falsas. La violencia contra las mujeres está enraizada en la cultura patriarcal y una de las formas más importantes para combatirla es la educación. Pero como sabemos, el PP ha sacado la educación en igualdad y la violencia de los planes de estudios. Con respecto a en los últimos 4 años, el gasto en igualdad y contra la violencia machista ha caído en 16,9 millones de euros. Los 44 millones que suman ambos programas son un 27,5 menos de lo que se disponía en el año 2011. Los presupuestos de 2015 han frenado los recortes mantenidos en el tiempo, pero los pequeños repuntes no son suficientes para rescatar las políticas de igualdad del sótano en que han sido instaladas. Otro apartado específico para las mujeres, el que se ocupa de la prevención de la violencia de género, ha seguido el mismísimo camino, aunque la partida destinada para 2015 ha aumentado en 1,5 millones, el 6,7%. El presupuesto general de 23,7 millones está bastante por debajo de lo que se contaba en 2011. Tanto es así que ya el año pasado el Ejecutivo envió un informe de la situación a la Organización de Naciones Unidas en que omitía los recortes presupuestarios en la lucha contra esta lacra social. En definitiva, y desde el punto de vista del resumen del mensaje que lanzáis hoy, ¿os parece suficiente o insuficiente lo que contempla los presupuestos generales del Estado, el borrador para 2015, para erradicar la violencia de las mujeres en España? Nos parece insuficiente, absolutamente insuficiente. No es posible que haya un descenso, además de una partida continuada desde 2011 hasta aquí con las cifras que tenemos. Y yo quiero hablaros de la parte que hemos preparado de nuestra autonomía, Comunidad Valenciana o País Valencia. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Sí, Encina García Checa. Tenemos una ley autonómica que se aprobó hace 2 años ahora, que en su momento, si recordaréis, ya denunciamos que tuvieron a bien aprobarla en un pleno convocado el día de una huelga general, en el cual al menos los 2 grupos parlamentarios no asistieron. Pues bien, han pasado 2 años y nosotras sabemos que con esta ley no se ha hecho absolutamente nada. Ya denunciamos que era una ley propagandística, pero sí queremos hacer desde aquí un emplazamiento al Gobierno valenciano. Sabemos que, como todos, va a iniciar una campaña alrededor del 25 de noviembre, porque de hecho ya la está iniciando, en el cual dirá que está en contra y que destina gran presupuesto a esto. Nosotros nos hemos limitado a ver cuál es el contenido de la ley y hacer unas preguntas concretas sobre lo que se ha hecho al respecto.
en esa ley donde se garantiza la suficiencia financiera, diciendo simplemente que contará con los recursos financieros suficientes para cumplir sus objetivos, pues queremos recordar que sus objetivos son nada menos que más allá de lo que incluye la ley orgánica estatal. En esta está contemplada todo tipo de violencia y por lo tanto incluye la lucha contra la violencia física, sexual, psicológica, económica, la mutilación genital y la trata de mujeres, incluida dentro de la sexual el acoso sexual y el acoso sexual en el trabajo. Bien, pues para esto los recursos que definen la ley, cuando vamos a mirarlos, se quedan en lo mismo que teníamos. Los centros Mujer 24 horas, fundamentalmente, y las oficinas de atención a las víctimas del delito. El único desarrollo que ha habido de esta ley desde hace 2 años ha sido el decreto 63/2014, por el que se ha aprobado un reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y de las ayudas económicas a las víctimas de violencia que están previstas en la ley, que se aprobó también en abril de este año, justo al inicio de la campaña autonómica. Bien, pues vamos a emplazar al Gobierno para que dentro de su campaña nos responda a unas cuestiones muy concretas, y además os agradeceríamos que, si tenéis ocasión de asistir a sus comparecencias, les preguntéis concretamente por alguna de estas cosas, que son: ¿cuál es el presupuesto específico para esta ley del año 2014? Ya no vamos a preguntar del 2013, del 2014. ¿Cuáles son los datos recogidos sobre las mujeres a las que se ha prestado asistencia social integral, información o protección, pero solamente por violencia económica, por mutilación genital y por trata de mujeres, dado que el resto de datos están contemplados en la ley estatal y no nos sirve, puesto que estarían enmascarando aquello que está en la ley autonómica? ¿Cuáles son los recursos específicos que han implementado para la detección y la atención específica de ese tipo de violencias? ¿Cuáles son los protocolos específicos que han desarrollado para prevenir y combatir la mutilación genital y la trata de mujeres? Nada menos. Y solamente dentro del ámbito del País Valenciano. En los centros 24 horas, que nos expliquen cuáles son los que hay, si se han aumentado y si se ha aumentado la dotación de personal y de presupuesto, puesto que entendemos que van a tener que asistir desde hace 2 años a un innumerable grupo de mujeres, puesto que hemos ampliado el número de violencias. ¿Cuáles son las medidas que han implementado en educación? Porque sus artículos 21, 22 y 23 de esta ley detalla exactamente qué es lo que iban a hacer en educación. Y en estos momentos creemos que, siendo una comunidad educativa en la que ni siquiera está educación para la ciudadanía, queremos que nos expliquen dónde han implementado estas medidas. Y en concreto, respecto al decreto 63/2014, en el cual, por resumiros, os diría que una asesinada vale 6.000 euros, porque esta es la indemnización prevista en este decreto, y para los fondos de emergencia entendemos que va a ser imposible que nadie los cumpla porque son finalistas, es decir, solo se dará el dinero en función de que la mujer justifique, incluso con tickets de compra, que el dinero se ha dedicado a sus necesidades básicas, cosa que consideramos que es imposible, además de indignante, y que además es incompatible con percibir cualquier otro tipo de ayuda de las que están contempladas en la ley estatal. Luego entendemos que con un mínimo de inteligencia optarán por las de la ley estatal, puesto que no son finalistas, pero ya que está, queremos preguntar cuál es el presupuesto concreto destinado en el año 2014 para este decreto. ¿Cuál es el presupuesto del 2015, puesto que el decreto está en vigor? Y desglosado para el pago de las indemnizaciones por muerte y para el fondo de emergencias. ¿Cuáles son las tramitaciones que se han realizado en el año 2014? Porque de las asesinadas en el año 2014 queremos recordar que 4 son del País Valencià, por lo tanto queremos saber si a estas se les ha abonado y a quién de sus descendientes los 6.000 euros, o si ni siquiera a estas 4. ¿Y cuáles son las tramitaciones del año 2014 del fondo de emergencias que está aprobado?
y si existe un registro y que nos detallen cuáles son los casos y el registro que llevan de casos por acoso sexual y acoso sexual en el trabajo, puesto que los desconocemos. Entendemos que cuando nos contesten y les emplazamos, tienen un mes para hacerlo, como sabemos que han hecho sus deberes, estamos seguras, lo han hecho y tienen todos los datos, no tendrán ningún problema en sus múltiples comparecencias darnos estos datos y nosotras les aplaudiremos. Bueno, pues por todo lo que han expuesto mis compañeras, Cándida Barroso, hoy comienza una campaña más intensificada de lo que llevamos a lo largo de todo el año. Mañana a las 12 de la mañana estaremos delante de la delegación de gobierno exigiendo todo esto que hemos expuesto y sobre todo desde la Coordinadora Feminista de Valencia exigimos a los poderes públicos contundencia en la ejecución de las penas de los maltratadores, el cese de los recortes, la implementación de todos los medios y recursos necesarios para la prevención y tratamiento integral de la violencia contra las mujeres y que, como todos los terrorismos, el terrorismo machista sea considerado una cuestión de Estado. No nos podemos permitir que desde instancias políticas y religiosas estén mancillando, vulnerando, alentando a la violencia hacia la mujer y los poderes públicos estén mirando hacia otro lado. Nuestro Gobierno Valencia y la ministra Mato no resuelva de ninguna manera y ataje de raíz estas prácticas que llaman hacia la violencia contra las mujeres. Por eso llamamos a toda la ciudadanía a colaborar, a participar, a denunciar y a seguir trabajando para que la violencia de género, la violencia machista, sea erradicada de verdad, no con palabras, sino con hechos. ¿Podrías, como no estamos en directo, podrías volver a hacer ese llamamiento que se al principio, pero ha habido varias correcciones? Seguía viendo otra vez. No te importa, vamos. No, para nada. Es que me parece muy interesante. Bien, la Coordinadora Feminista comienza mañana la campaña intensificada con una concentración delante de la Delegación de Gobierno. Y además instamos y exigimos a los poderes públicos contundencia en la ejecución de las penas a los maltratadores, el cese de los recortes, la implementación de todos los medios y recursos necesarios para la prevención y tratamiento integral de la violencia contra las mujeres y que, como todos los terrorismos, el terrorismo machista sea considerado una cuestión de Estado. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. A vosotras. Muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias. Si queréis os podemos dar...